Saludos. Titulamos este vídeo Pulsación Eje Central PEC 1. Con este vídeo iniciamos una nueva serie explicando el modelo de la Tierra cóncava convexa. Entonces, todos los vídeos de esta serie van a llevar la etiqueta de PEC, que como hemos dicho significa pulsación del eje central. Y tenemos que justificar por qué dedicar una serie precisamente a esta pulsación. Nosotros decimos que esta pulsación del eje central es semejante a la pulsación del corazón humano que nos mantiene en esta realidad. Por tanto, si existe una creación y un modelo terrestre, pues es muy importante profundizar precisamente en la pulsación que mantiene precisamente el modelo de la Tierra cóncava convexa, porque además nuestro modelo, que no es nuestro sino de la conciencia, pues tiene un aspecto que denominamos imperceptible, porque nosotros desde un principio, y esto es una singularidad en relación con las otras teorías, nosotros desde un principio estamos considerando la acción de una fuente, la acción de una fuente creativa que está en un nivel dimensional superior, y entonces es imperceptible, pero lo estamos considerando. Y entonces, precisamente como esta pulsación de este eje central tiene un aspecto que denominamos imperceptible, pues eso nosotros comprendemos que es más difícil de llegar a comprender. Y por eso estamos dedicando precisamente la serie a esta pulsación del eje central. Entonces, nosotros recordamos que ya hemos realizado una serie anterior de 75 vídeos en los cuales tenía una subserie que estaba dedicado precisamente a la esencia de la Tierra cóncava convexa, que sería los últimos 15 vídeos, mientras que toda la serie estaba titulada y estaba también realizada, dijéramos así, en honor, vamos a decirlo, en honor a los terraplanistas, porque le pusimos el título genérico de Tierra plana mejor cóncava, con la ilusión de que investigasen esta teoría, la Tierra cóncava, que pensamos que completa a la Tierra plana. Entonces, nosotros tenemos que recordar sobre todo los dos últimos vídeos en que expusimos precisamente parte de esta pulsación del toroide universal o del eje central. Tenemos que recordarlo. Entonces, tenemos que recordar aspectos como en qué consiste esta pulsación del eje central, es decir, el cómo de la pulsación, y lo simplificamos. El cómo es el encuentro de dos corrientes de giro opuesto y complementario que pulsan en un centro. Ese es el cómo. Y vamos a notar que en todos estos pasos y procedimientos siempre están dirigidos, dijéramos así, por una dualidad o una paridad, porque ya iremos nosotros compartiendo que toda la realidad fenomenológica pues consta siempre de dos aspectos o de una dualidad. Entonces, en el cómo, pues los dos aspectos pues serían precisamente esas dos corrientes opuestas que pulsan. En el ¿dónde pulsarían? Pues también una paridad, pues en un eje vertical con un plano horizontal. En la intersección precisamente es donde pulsa esta pulsación del toroide universal. Y en cuanto al cuándo se produce esta pulsación, pues también existe una paridad, porque toda pulsación, en cuanto al cuándo, pues tiene dos pulsaciones interiores, y eso lo vamos a ir comprobando en todo lo que son ciclos naturales. Entonces, y precisamente nosotros, ese cuándo se produce, pues dependerá evidentemente de cada toroide, pero nosotros en el vídeo anterior analizamos ese cuándo se produce la pulsación en el, dijéramos así, en el ciclo diario solar, y dijimos que en el ciclo diario solar, que sí es perceptible,
pues el cuándo se produciría en las dos pulsaciones. La primera sería en el amanecer a las 6 horas y la segunda sería al anochecer a las 18 horas. Esto lo estamos recordando y remitimos al último vídeo para que la persona lo investigue mejor. Nosotros lo estamos diciendo de un modo rápido. Entonces nos interesa también destacar en esta pulsación que mantiene como un latido toda la creación, nos conviene también destacar los dos niveles fundamentales que cuesta uno de ellos mucho más entenderlo porque es el nivel imperceptible y sería el nivel de la simultaneidad, que precisamente ese nivel difícil porque es invisible de modo directo, pues precisamente ese nivel es el que nos hace a nosotros realizar esta serie para hacerlo comprensivo. Entonces sería el nivel imperceptible e invisible que nosotros también denominamos como simultaneidad, porque resulta que esas dos pulsaciones polares pues van simultáneamente creándose y actuando y pulsando. Ese es el aspecto imperceptible. Ese sería el aspecto de la simultaneidad. Y el otro aspecto de la pulsación ya es el aspecto perceptible. Ya es ver el sol cómo sale por el este y se pone por el oeste y podemos nosotros realmente pues establecer toda esa periodicidad temporal y espacial. Y entonces es a estos aspectos que sí son perceptibles pues los denominamos sucesión, porque ya se dan en el tiempo y todo lo que se da en el tiempo evidentemente es una sucesión fenomenológica. Entonces, esos dos aspectos nosotros los armonizamos precisamente para hacer comprensible esta teoría. Nosotros podríamos habernos simplemente remitido al aspecto perceptible y nos habría salido una teoría, pues evidentemente nosotros más verdadera consideramos y totalmente coherente. Pero nos habría faltado siempre la comprensión, porque al final nos habría pasado igual que a todas las teorías anteriores. Al final siempre saldría la pregunta, bueno, ¿y quién realiza estos movimientos? ¿O quién es la actividad? ¿Qué es lo que hace precisamente este mecanismo terrestre que nos expresan, por ejemplo, la teoría oficial, la teoría plana, incluso la teoría celular? ¿Quién es el artífice o cómo se produce? Pues nos tendríamos que remitir a lo que hacen los anteriores, pues a una fuente que le podemos decir una divinidad, porque es inteligente, porque ellos comprueban que esta creación es inteligente. Pero nosotros ese no es nuestro procedimiento. Nosotros contamos con esta fuente inteligente desde el principio. Por eso, aunque parezca más difícil esta teoría, pues es la más simple. Simplemente tenemos que considerar esos tres aspectos. Primeramente, la dualidad, que es la percepción, dos aspectos, pero también la triunidad. Y a la triunidad es lo que corresponde precisamente esta parte simultánea e imperceptible de la pulsación. Entonces, nosotros vamos a decir tres características principales de esta simultaneidad imperceptible de la pulsación. Pues la primera ya la estamos diciendo, en que es imperceptible, porque está en un nivel dimensional superior, es invisible e imperceptible, pero de modo directo. Pero de modo indirecto precisamente es como llegamos nosotros a su comprensión y a su realidad. Otra característica importante de esta pulsación en relación con lo imperceptible o con la simultaneidad es que esta pulsación crea el espacio. La primera parte suya divergente que vamos a ver, pues crea el espacio, y el espacio es imperceptible realmente. Podemos observar los objetos en el espacio, pero en el espacio, al espacio no. Pues precisamente esta es la parte de la simultaneidad que crea el espacio, y paralelamente o simultáneamente o de modo idéntico, porque en realidad es lo mismo, pues crea el éter en su aspecto estático. Por eso el éter es imperceptible, al igual que el espacio, incluso suele confundirse normalmente. Entonces, y el tercer aspecto fundamental de esta pulsación en su aspecto imperceptible es que ella es el sostén de toda esta realidad concreta que nosotros habitamos. Ella es el sostén de todos los ciclos, del ciclo perceptible del Sol, que vamos a analizar, que es el ciclo de la sucesión, y que ese sí es observable, pues ese está sostenido precisamente por esta pulsación imperceptible. Al igual que de un corredor que realiza un circuito por una pista,
pues ese circuito sí lo podemos medir y verlo exactamente, porque es más perceptible, pero en cambio no podemos percibir de modo directo, observándolo precisamente, que en el interior de ese atleta, en su corazón, están produciéndose esa pulsación. Esto nos sirve como ejemplo para intentar hacer comprensible lo que queremos decir, que mediante los ciclos que sí son perceptibles existe otro que es interior y es imperceptible, pero nosotros contamos con él desde el principio. Entonces estas son las características. Y esta tercera es la principal, porque ella es la creadora de esta realidad, y no creadora solamente, sino el sostén y el mantenimiento de los ciclos y de la sucesión. Por tanto, desde lo inmaterial o sutil, imperceptible, se crea lo material y está subordinado lo material físico y también los ciclos, evidentemente, los ciclos que son observables. Entonces, nosotros se nos puede plantear una pregunta. Si es imperceptible esto de lo que nosotros estamos hablando, si es invisible, ¿cómo nosotros hemos llegado a la convicción de su existencia? Pues nosotros para eso vamos a realizar esta serie, porque vamos a dar como mínimo seis indicios precisamente de la existencia de esta pulsación imperceptible, porque decimos, es imperceptible de modo directo, es invisible de modo directo, con los ojos físicos no podemos verlo, pero con procedimientos indirectos como los que vamos a presentar, pues sí llegamos a la convicción de su realidad, porque es necesaria mediante procedimientos indirectos. En el vídeo siguiente, pues trataremos de este indicio que nos lleva, que sí es observable, que sería el analema. Mediante el analema, pues llegamos a la convicción de la pulsación imperceptible. Otro medio indirecto que vamos a presentar en otro vídeo sería el magnetismo. El magnetismo o electromagnetismo también nos lleva a tener que considerar pues esta pulsación imperceptible, a considerar su realidad. Otro vídeo que realizaremos o otro tema que desarrollaremos será el sistema de sonido, de ondas de sonido y de música y de la octava musical. También nos lleva a considerar precisamente la realidad de esta pulsación imperceptible. Otro modo indirecto sería las matemáticas vorticiales. Las matemáticas vorticiales nos llevan y están realizadas ellas siguiendo el modelo imperceptible, evidentemente. Lo veremos claramente. También ya de modo más centrado en nuestro interior sería también el análisis del corazón y de la circulación sanguínea. Ya entonces veremos ahí también las dos corrientes opuestas y necesarias y complementarias. Y un último indicio precisamente de la realidad de esto que es invisible lo encontramos en la fecundación, que lo expondremos en otro vídeo. La fecundación sigue exactamente el modelo de la pulsación del eje central, y en ella pues predominantemente pues el modelo del nivel simultáneo e imperceptible. Entonces nosotros vamos a recordar brevemente en otro vídeo siguiente, vamos a recordar brevemente precisamente el mecanismo concreto de esta pulsación en sus aspectos o en sus niveles de perceptible e imperceptible. Terminamos aquí deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.